todos, bienvenidos. El objetivo de este video es estimar el número real de casos infectados por el COVID-19 cada día en su área. Y para esto nos vamos a basar en el análisis realizado por Tomás Puello, que creó un artículo con una información muy importante. El link de su trabajo lo dejamos en la descripción y se muestra aquí. Muchos estarán pensando, hey, pero yo sé el número de casos de COVID-19 en mi área o ciudad. Lo escucho cada día en la radio, televisión o en las redes sociales. Pero estos datos son los datos cuando las personas fueron a tomar la prueba y tuvieron resultado positivo. Pero hay personas que no saben que tienen el virus o que simplemente no se sienten tan mal o no han presentado síntomas significativos o severos para acudir al doctor, pero aún tienen el virus en su cuerpo, son portadores. Por lo tanto, ahora el número de casos reales es muchísimo mayor que el número de casos confirmados. Y para demostrar esto pondremos el siguiente gráfico, que igualmente es del trabajo de Tomás, ahí está el link. Este es el gráfico que vamos a encontrar en su página, en el cual nos muestra una de las provincias de Wuhan, llamada Hubei. En el eje Y tenemos el número de casos confirmados por día, y en el eje X tenemos las fechas en las que esos casos fueron confirmados. Por ejemplo, vamos a ver el día 22 de enero. La gráfica en amarillo nos muestra el número de casos que fueron confirmados por las autoridades ese día. Es decir, las personas que resultaron positivas después de realizarse el test. Siguiendo esa gráfica, el número es de aproximadamente 250 a 300, más o menos. Ahora, tenemos la gráfica azul o ploma. Ese es el número de casos reales que tenía ese día, el cual vemos que es alrededor de 2000 casos, más o menos. Podemos ver que es entre 7 a 8 veces más grande que el de casos reportados. Ahora se preguntarán, ¿cómo obtuvieron esa información? Lo que hicieron los médicos en la población de China de Wuhan fue preguntar a los infectados cuándo empezaron a tener los síntomas por primera vez y utilizaron esa información para poder ubicar al paciente como caso real en el tiempo en el cual ellos habían dicho tenían los primeros síntomas. En otras palabras, si un paciente el día 22 de enero fue diagnosticado como positivo, los médicos le preguntarán ¿cuándo sintió por primera vez los síntomas? Y él responderá, hace 10 días atrás. El médico lo ubicará como caso positivo 10 días atrás, es decir, el 12 de enero. Entonces se realizará la gráfica de casos reales de acuerdo a esa información. Lo que podemos ver es que aunque ellos reportaban un número de casos menor, por ejemplo, el 24 de enero se reporta más o menos 600, el número real de casos ya sobrepasaba los 2800. Ahora, vemos que esa curva tiende a bajar, pero eso es porque el día 23 la ciudad se puso en cuarentena. La ciudad se cerró sus puertas totalmente, un bloqueo masivo y una cuarentena obligatoria. Pero en la gráfica nosotros podemos ver que la parte amarilla sigue creciendo. Y la razón es porque existe un delay, existe un retraso entre la persona que empieza a sentir los síntomas y el tiempo que la persona acude al doctor, que nosotros podemos ver va a ser aproximadamente unos 10 días. Ahora, aquí tenemos que prestar mucha atención a la gráfica, porque la gráfica decrece debido a que en Wuhan hicieron esta cuarentena masiva, cerraron esta ciudad. Y aquí viene algo interesante. Cuando realizaron el cierre de la ciudad, los casos no llegaban ni a 500. Pero si ellos no hacían esto, hubiera seguido creciendo exponencialmente, se hubiera disparado. Pueden ustedes ver que aunque no parecía poco, ellos cerraron la ciudad. Recordemos que este número en la columna no es el número total de casos totales, es el número de casos diarios. Si queremos saber el número real, debemos sumar todas estas barras de cada día y tendremos el valor real. Para eso, vamos a ver, si sumamos todo esto, tendríamos aproximadamente más o menos 12,000 casos. Pero los casos que los médicos tenían en ese momento como casos confirmados positivos, llegaba solo a 500. Ahora,
En cada país esto es diferente y esto va a tener muchos factores. Uno de esos es cómo se están haciendo las pruebas y qué tan rápido se hacen las pruebas en cada lugar. Por ejemplo, si tenemos solamente cierto número de personas testeadas en un punto, el número de personas infectadas estará relacionada a ese número, es decir, a la capacidad de realizar un test en ese lugar o en esta ciudad. Por ejemplo, si solamente tenemos 10 sets para hacer test, aunque nosotros tengamos 1000 casos reales, solo podríamos testear a 10 personas, ya que no contamos con las herramientas necesarias para seguir testeando a más personas, y el problema podría ser muchísimo mayor. Por ejemplo, escuchaba las noticias, en Ecuador el ministro de Salud dijo que solo dispone de 3000 kits para testear, lo cual deja la capacidad limitada a ese número. Aunque el número sea mucho mayor, no se podría cambiar, no se podría saber el número real. Y aquí viene nuestra ayuda. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a estimar el número de casos reales? Aquí tenemos el análisis que hizo Tomás en su blog para poder realizar el análisis que les voy a explicar y cómo nosotros lo podemos implementar en Python y tratar de deducir cuál podría ser o estimar cuál podría ser el número real de casos de personas con COVID-19. Muy bien, para explicar ahora en qué consiste el método, necesitamos de tres cosas, de tres datos. El primero es la tasa de fatalidad. La tasa de fatalidad la vamos a tomar como el porcentaje de personas que murió dentro de un grupo de personas infectadas con este virus. Segundo, necesitamos el tiempo desde el momento de la infección hasta el momento de la muerte. Y tercero, necesitamos la tasa de expansión del virus, que es qué tan rápido se propaga, qué tan rápido pasa el virus o se transmite de una persona a otra. Para la primera parte, Tomás Puello hace un excelente análisis, o bueno, hace un análisis acerca de cómo encontrar la fatalidad. Y él toma el número de muertos sobre el número de casos cerrados como una sobreestimación y el número de casos de personas muertas sobre el número total de casos como no una estimación, un underestimated. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, él las traza unas gráficas y ve dónde esas dos gráficas se unen, dónde esas dos gráficas convergen. Y ese va a ser el porcentaje de fatalidad de ese lugar. Ahora, de acuerdo a esto, existen diferentes porcentajes de fatalidad. Tenemos casos como Irán, que tiene el 6% de fatalidad, y también tenemos casos como el de Corea del Sur, que tiene 0.6% de porcentaje de fatalidad. Esto depende mucho de cuándo fue contenido o cuándo fue la gente contenida en cada lugar, además de cómo es el sistema sanitario, cómo se ha comportado la gente, cómo se están contagiando. Es decir, más bien cuando no hay mucho contagio, el virus no tiene la posibilidad de esparcirse. Así que esto se trata más o menos de esta parte, ¿sí? Para la segunda parte, que es el tiempo desde la infección hasta la muerte, Tomás nos da unos links hacia unos datos. Los datos son de la WHO, eso es lo que creo, y ahí está toda la información acerca del COVID-19, está toda la información de todos los datos que lo suben diariamente. Entonces, de estos datos, para nosotros poder saber cuánto es el tiempo desde que se ha sido infectado hasta el día de la muerte, vamos a ver primero este valor, el periodo de incubación. En el periodo de incubación nosotros podemos ver que desde que la persona es infectada hasta que empieza a presentar síntomas, cuánto tiempo más o menos es el promedio. Entonces nosotros podemos analizar aquí más o menos que va entre 5, 4, 9 días. Nosotros le podemos dar un valor. Ese valor dependerá de cada lugar, dependerá de los datos presentados de cada ciudad. Para eso necesitamos que los enfermeros médicos proporcionen estos datos diariamente. La segunda parte también necesita de esta parte de acá, que es el periodo desde que presentó síntomas hasta que la persona murió. Entonces nosotros podemos ver que tenemos aquí unos datos de 15 días, 22 días, 18 en general, más o menos en China. Esto puede variar también, obviamente, en cada ciudad, dependiendo también del sistema sanitario de cada ciudad. Por eso es muy importante que el sistema sanitario no colapse,
que la gente no vaya cuando no lo necesita. Entonces vamos a ver esta parte primero y ahora tenemos que sumar la parte del tiempo de incubación más el tiempo desde que presentó síntomas hasta la muerte. Finalmente lo que tenemos que analizar es la tasa de expansión del virus, es decir, qué tan rápido se esparce el virus dentro de la población. Para eso vamos a utilizar el double time. Esto quiere decir cada cuánto tiempo el porcentaje de infectados en ese día se duplica. Es decir, cada cuánto tiempo va a ser el doble de eso. Y lo que podemos ver es que va entre 1.2, 4.6, 2.4. Esto también se ve afectado de acuerdo a cada ciudad, cómo lo está tomando cada ciudad, cómo la gente se está quedando en sus casas o cómo la gente está tratando de no interactuar con otros. Esto depende mucho, también varía de cada ciudad, pero podemos nosotros relativamente hacer un promedio. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, de acuerdo a, ustedes podrán hacerlo cada uno en su país, más o menos teniendo en cuenta, ustedes conocen más la realidad de su país, entonces podrán hacer una mejor evaluación de cómo está la situación. Digamos que, por ejemplo, nosotros elegimos una tasa de fatalidad del 1%, tenemos el 1%. Con el 1%, eso quiere decir que de cada 100 personas, una persona ha fallecido. Vamos a ver ahora el tiempo desde la muerte. Recuerden que era el tiempo desde la incubación más el tiempo que desde que presenta síntomas hasta que falleció. Ahora, nosotros vimos en la anterior gráfica que más o menos aproximadamente era 5 días de incubación más el tiempo hasta la muerte. Generalmente esto también puede cambiar de acuerdo al lugar, de acuerdo al sistema sanitario de cada persona. Puede ser más o menos de 15 días. Es decir, tenemos 20 días. ¿Ok? Ahora, la tasa de expansión del virus es lo que ya hemos explicado anteriormente. Es cada cuánto se duplica, cada cuánto es el doble. Nosotros vamos a hacer para este caso, vamos a pensar que se duplica más o menos cada 6 días, que es más o menos el tiempo que tomó en este caso Tomás en su trabajo. En el de su trabajo es 6.3. Ahora vamos a trazar una línea para nosotros explicar el tiempo. Supongamos que en este día, este es el día X, en este día ha muerto una persona, digamos que es hoy, el día de hoy. Si nosotros decimos que hubo 20 días desde que fue infectado hasta que murió la persona, podemos decir que aquí son 20 días hacia atrás. Y en este día 20 hubieron 100 personas. Vamos a poner aquí 100 personas. Este va a ser una escala. El número de infectados. En el día de aquí hubieron 100 personas infectadas. Y de esas 100, después de 20 días murió una. ¿Está eso claro? Eso es simplemente por probabilidad. Muy fácil hasta aquí, ¿verdad? Ahora, vamos a dividir desde aquí, desde el día 0 hasta el día 20, en pasos de 6. Entonces vamos a ponerle aquí sería 6, aquí sería 12, aquí sería 18, y aquí serían 2 días más que no tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es ahora ver cuántos muertos sería a partir de aquí, a partir del día que se duplica. Aquí serían el número de infectados, perdón. Aquí el número de infectados subiría a 200. Después de un tiempo, el número de infectados subiría a 400. Después, el número de infectados subiría a 800. Y que después de 6 días más, vamos a poner acá 24. Esto subiría ese día más o menos a 1600. Y es aquí en donde entramos nosotros,
¿Cómo hacemos nosotros para calcular el valor más o menos aproximado de casos infectados para ese día? Nosotros sabemos aproximadamente que va a estar entre 800 y 1600. Ya sabemos que no es el caso 1 que nos decían o los casos que aparecen ahí. Los datos son mucho mayores, podrían ser mucho mayores. Pero ¿cómo hacemos para calcular ese intermedio? Para eso vamos a utilizar los datos provistos por la Organización Mundial de la Salud. El link también lo dejo aquí para que puedan ustedes ver los datos y utilizarlos. Ahora, ¿cómo utilizamos nosotros podemos utilizar Python y Pandas para analizar estos datos y tal vez poder analizar y dar cuál sería el valor aproximado real del número de infectados? Vamos a ver cómo hacemos esto. Ahora tenemos aquí la parte del código. Hemos detenido por un momento la parte del curso que estábamos dando en Pandas para poder nosotros aplicarle en esta aplicación que es la del análisis que habíamos visto. Poco de esto explicaremos luego en otros videos tutoriales, así que por ahora solamente síganos. Si ustedes ya tienen algunos conocimientos, pues me entenderán más fácilmente. Lo primero, vamos a cargar las librerías. Estas librerías las vamos a utilizar, son algunas librerías que necesitamos para poder imprimir y cargar ciertos datos. Esta es la base de datos que vamos a utilizar, que es descargada del link que les había dicho anteriormente. Es la de hasta el día 19, está hasta el día 16 de marzo, perdón. Vamos a imprimir y lo que tenemos aquí es el lugar, la longitud, la latitud y las fechas hasta el 16 de marzo del 2020. Lo primero que vamos a proceder a hacer es a limpiar los datos, pero ya anteriormente había revisado que no existe ningún NaN, ningún número vacío, es falso. Entonces, todo está bien, los datos están aparentemente limpios en lo que respecta a los números de los días. Ahora, vamos a ver qué vamos a analizar. El número de datos confirmados en el tiempo. Si teníamos un NaN, podemos decir que ese día no hubo casos, o sea que hubo 0, y si aparece un caso un día después, pues solo se sumaría, así que es factible decir que podemos reemplazar eso con un 0. Entonces por eso habíamos hecho esta parte de aquí, para reemplazar en caso de que sea nulo con un 0 y con el 0. Entonces aquí tenemos que no existe ningún NaN. Ahora, lo que nos interesa, vamos a la parte de los países. En este caso necesitamos setear como index, en esta parte de aquí, el index que nosotros tenemos, necesitamos nosotros este index 0, 1, 2, 3, 4, vamos a cambiarlo para que sea los países. Ahora tenemos que son 463 datos por 58 filas, pero aquí hay un problema. Si nosotros vemos esto, estos países ahora están en un índice, pero tienen un inconveniente. Algunos de estos países se repiten, debido a que estos países, por ejemplo en Estados Unidos, US tiene bastantes estados y cada estado está tomado y datos diferentes. Entonces, aunque pertenecen al mismo país, están separados, así que debemos ver los duplicados. Para eso vamos a utilizar esta función, drop duplicate, y ponemos keep first, con lo cual va a dejarnos solamente el primer dato que encuentre de cada tipo. Por ejemplo, si encuentra 4 US, va a detectar solamente, va a tomar solamente uno de ellos. Después de hacer eso, podemos ver que tenemos solamente 156 datos. Con esos 156 datos vamos a localizar el país que nosotros necesitamos o que nosotros queremos. Para este caso particular he utilizado Ecuador, que es mi país. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado. También analicé que había un problema, porque en el dato que estaba aquí daba que el caso 1 nunca fue detectado, pero por información nosotros sabemos que el caso 1 fue detectado en esta fecha, entonces por eso se tiene este valor. Ustedes pueden cambiar aquí el nombre que ustedes deseen y podrán obtener el valor de su país. Con eso tendrán el valor del país que vayan a analizar. Algo más. El día de inicio he puesto 3 más 33 debido a que la fila 3, en este caso 1, 2, 3, corresponde a latitud, longitud y provincia. No nos interesa solamente los días. Esa es la razón por la cual es 3 más los días de inicio. Ahora, este 33 es para analizar desde donde no es 0 el valor, porque hubo muchos tiempos. Aquí empezó a tomarse datos desde el día 20 de enero, pero en cada país empezó a haber casos
mucho después. Esto fue tal vez en China o en Tailandia, en este caso, China, Tailandia, Japón, países de Asia. Pero en nuestro caso, en casos de Latinoamérica, empezó a suceder mucho tiempo después. Para el caso particular de aquí, de Ecuador, empezó más o menos al día 33 después del inicio. Entonces tenemos esto. A partir, incluso ahí, como ustedes ven, a partir del día 33, 34, 35, a partir más o menos del día 38 tenemos el primer caso y de ahí fue subiendo. Bueno, estos son los datos de los casos confirmados y como actualmente, para el día de hoy que está este video, Ecuador tiene 101 casos, que es decir, 2 días después de que estaba, 3 días después de que estaba en 37 casos. Vamos a ver. Seguimos bajando. Para poder analizar la curva, simplemente se hizo una fórmula en la cual nosotros decimos que la función x de t, que es la función en el tiempo, es igual a x de t o subíndice menos 5 por 2, ya que crece cada 5 días, crece el doble. Simplemente eso. Una vez que resolvemos esta ecuación, utilizando un factor exponencial, llegué a esta ecuación. Podemos hacerlo ya de dos maneras. Si ustedes quieren, pueden utilizar la parte exponencial, o si ustedes desean, también pueden utilizar esta ecuación de aquí, que es y igual a b elevado a la x. Ambos les va a dar un resultado más o menos similar, porque ambas son exponenciales. Ahora, esta es la ecuación que yo estoy utilizando en este momento, donde f es la función logarítmica o la función que voy a utilizar, y a esto faltaría este 20 es el tiempo, cada cuánto tiempo se va a aumentar. Ahora, aquí tenemos la tasa de fatalidad, el tiempo de fallecimiento después de eso, todo esto ya lo había explicado anteriormente, y la tasa de expansión. Todos estos valores van a cambiar de acuerdo a cada país, por eso es importante que lo hagan cada uno de ustedes haga su propio análisis de acuerdo a su país. Hacemos esto y ahora vamos a generar una nueva columna, una nueva fila, que va a decir número real nuevo, que va a ser el número real. Para eso yo tengo la tasa de 35, que es la que había visto, el factor que calculé de acuerdo a mi tasa de fatalidad y a mi tasa de expansión, es esta f, y el a también en este caso vendría a ser el tiempo, que simplemente es un array de 58, que es el tiempo que ha transcurrido, el número de días que ha pasado. Con esto empecé a graficar desde el número 37 y tenemos la gráfica de barras. En la parte de la gráfica de barras, ustedes pueden ver en videos anteriores, había hecho explicación de cómo realizar una gráfica de barras. Y aquí está. Si no tomamos ninguna precaución, si no ha habido ningún tipo de precaución, no ha habido ningún tipo de corte, en ningún momento se tomó ninguna acción y el brote es imparable de esa manera, cada 5 días la tasa de expansión, cada 20 días se duplica, es decir, para el día 16 de marzo deberíamos tener más o menos 60.000 casos, más o menos 60.000 datos, 60.000 personas que podrían estar infectadas. Ahora, esto no es un dato 100% real, porque esto depende de muchos factores de incertidumbre que no estamos tomando en cuenta. Pero el ministro de Salud o los ministros que asesoran al país, en este caso particular de Ecuador, dijo que podría llegar a 800.000. Es por eso que en Ecuador se declaró un estado de emergencia ahora y Ecuador está cerrado. Ahora no se puede salir a las calles y no se puede hacer absolutamente nada. Esa es la razón, porque hicieron este análisis y de acuerdo a los expertos, ellos dijeron que podría llegar a 800.000 el número si no se cierra. Y eso veamos si es que podemos llegar a un valor parecido. Si aumentamos la tasa de mortalidad al 1%, podemos ver que llega a 175.000 solamente con un caso que podría haber estado detectado. Es decir, se puede incrementar. Estos podrían ser los casos reales que podemos tener. Mientras que, por ejemplo, si nosotros solamente hacemos caso a lo que nos dice los medios de comunicación, llegaríamos a 17 para ese momento. Bueno, espero que les haya servido esta explicación, que puedan ustedes hacer un análisis con esto y más que todo crear conciencia acerca de lo que nos está pasando. Al crear una conciencia de mantenerte seguro, de no exponer al resto de la gente y que ustedes pueden hacer su parte, tal vez ayudando de esta manera, tal vez analizando y concientizando a más personas
tal vez pasar esta información a expertos o a personas que ustedes puedan darle o ayudarles de mejor manera esta información. Cuídense, estén seguros, vamos a salir de esto. Un abrazo, sigan aprendiendo, no dejen de sonreír a pesar de estos problemas.